Somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en Ingeniería en Sistemas Ambientales, del grupo 5AV1 para la unidad de aprendizaje Ingeniería en Sistemas Ambientales. Somos el equipo 6 que está conformado por Castañeda Catarina Edwin Leonardo, Romero Torres Adriana, Toris Barbosa Carlos Antonio. A continuación veremos a los biofiltradores. Como dijo mi compañero, empezaremos con los biofiltros y se pueden apreciar 3 dispositivos que se encuentran en México. La filtración es un proceso biológico utilizado para controlar o tratar compuestos volátiles orgánicos e inorgánicos presentes en un gas a través del uso de microorganismos, los cuales son responsables de la degradación biológica de los contaminantes para liberar productos de menor impacto al ambiente. Durante el procedimiento, se pasa un flujo de aire contaminado a través de los macroporos de un material filtrante, donde la degradación será previa a un medio acuoso, en donde se utilizarán como fuentes de carbono y energía en el caso de los compuestos orgánicos o solo de energía con los compuestos inorgánicos. Durante este procedimiento se puede llegar a producir una biomasa, donde si se llega a oxidar, se considera una oxidación completa del contaminante y de no ser así, será una oxidación parcial. Entre los compuestos que se pueden llegar a degradar por los biofiltradores podemos encontrar a los compuestos halogenados, la anterior por favor, no halogenados, aromáticos, derivados del azufre, cloro, óxidos de nitrógeno y amonio. Dentro de los componentes orgánicos se pueden encontrar a los alcoholes, las cetonas, los alcanos, los compuestos unidos al benceno, los propanos, los isopentanos, por mencionar algunos. Por medio de estudios realizados en Alemania podemos identificar ciertos materiales que favorecen la eficiencia de los biofiltradores, tales como lo son la composta, el suelo, el carbón activado granular, la cerámica y el poliestireno. Dentro de los procesos de biofiltración se emplean microorganismos. Los más frecuentes son aquellos que componen a las bacterias y hongos. Dentro de las bacterias podemos encontrar los Mycetes, Bacillus cereus, Pseudomonas fluorescens, entre otros. Y dentro de los hongos se emplean los actinomycetos, Penicillium, Ovularia, entre otros. Los biofiltradores pueden ser clasificados en función a su fase, ya sea como fase biológica o como fase líquida, que a su vez se clasifica como movimiento o estacionario, como podemos observar en la siguiente tabla. Dentro de los datos típicos de operación podemos encontrar el tamaño de la partícula que controlan los sistemas de biofiltración, que degradan las partículas con un tamaño de entre 0.3 micras y 3 micras. Los gases que se manejan son compuestos solubles o insolubles en agua, dependiendo del tipo de biofiltro que se utilice. La temperatura óptima de trabajo para estos procesos es de entre 25 y 30 grados centígrados, para un correcto desarrollo del tratamiento. El caudal que se tiene es de forma general para todos los biofiltros es de entre 3 a 16 metros sobre hora. Teniendo en cuenta que se trabaja con microorganismos, se considera a la demanda de bioquímica de oxígeno como su eficiencia, que se encuentra dentro del 75% al 90%. Ahora empezaremos a explicar los tipos de biofiltros, comenzando con el biolavador. Este es un dispositivo donde se degrada primero el material que llegue primero a la fase líquida, ya que el gas se va a procesar en un flujo en contracorriente donde se van a retener tanto el oxígeno como los contaminantes. Entre las ventajas de este dispositivo están el buen control sobre las reacciones, el que se recircule el círculo para evitar el líquido, para evitar la acumulación de productos. También es un equipo compacto donde hay una baja caída y presión, pero entre sus desventajas están que es una baja superficie de contacto entre el contaminante y los microorganismos, en que genera lodos y no soporta los periodos sin alimentación, además de que requiere un sistema de aireación. Estos dos últimos puntos son también los que le dan un alto costo tanto en operación como en mantenimiento. El siguiente es un biofiltro de lecho escurrido. En este filtro consiste en una columna empacada de cerámico o plástico donde el lecho se encontrará con un sustrato y la corriente se recirculará para aportar tanto nutrientes a la biopelícula como para retirar los productos de degradaciones previas. En las ventajas están el manejo de la concentración de sustratos, en que se puede evitar la acumulación de productos y subproductos. El equipo también es compacto y también presenta una baja caída y presión, además de que hay una alta transferencia entre el oxígeno y los contaminantes.
Una de sus desventajas podría ser que aún así hay una baja superficie de contacto, en que tampoco soporta los periodos de alimentación, sin alimentación, genera lodos y tiene un arranque complejo. También presenta altos costos de operación y mantenimiento y se pueden presentar taponamientos por la biomasa, adicionalmente de que también hay un agua residual de desecho. En estos dos dispositivos, tanto el pasado como en el de ahora, es conveniente para componentes que sean solubles en agua. El último es un biofiltro de lecho fijo. A diferencia de los otros dos, se caracteriza por no tener una fase acuosa y es un lecho empacado donde el material filtrante puede ser sintético u orgánico. Pueden ser rocas porosas, perlitas, tierra, composta o diatomeas, donde los microorganismos se van a aferrar. En el proceso hay una saturación de humedad al inicio del flujo y después ya el gas, una vez humedecido, pasará a través del lecho. Entre sus ventajas están en que hay una mayor superficie de contacto entre contaminantes y los microorganismos, es de bajo costo, tiene un manejo fácil y se puede mantener por un gran tiempo sin alimentación. Tampoco tiene agua de desecho como en el dispositivo previo. Sus desventajas es que hay poco control en las reacciones, hay una baja adaptación en la variación del flujo. También es un reactor muy voluminoso que necesita un área considerable para su uso. Y es muy inconveniente en caso de que los subproductos lleguen a ser ácidos. Si bien los biofiltros tienen la ventaja de que llegan a tener bajos costos, como ya lo vimos, y pues no representan un gran impacto para el ambiente, algunas de las aplicaciones en los procesos en los que se pueden ver implicados son en el tratamiento de aguas para retirar el olor. También se puede aplicar durante la producción de composta, o sea, no solo tenerla en el dispositivo, sino para reducir sus olores. También se puede ocupar al capturar los compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, de las imprentas. También durante la producción de perfumes, esencias, algunas veces en la producción de cemento o durante la fermentación de levadura. Ahora pasamos a la parte de los ciclones. Este tipo de tecnología forma parte de un grupo de controladores de contaminación del aire, conocidos colectivamente como prelimpiadores. Esto es debido a que se utilizan para reducir la carga de entrada del material particulado. Otro nombre con los que se pueden encontrar o se les puede nombrar a los ciclones es como ciclones colectores, ciclones separadores, separadores centrífugos, esto pues debido al principio de fuerza centrífuga, el cual utilizan para precipitar dicho material particulado, y separadores inerciales. Pasando a los datos en los cuales operan los ciclones, tenemos el tamaño de partícula, el cual es el más importante, ya que se deberá seleccionar un flujo de aire y tipo de ciclón, entre ellos ciclones convencionales, ciclones de alta eficiencia o ciclones de alta capacidad. Esto para tener una mayor eficiencia que veremos más adelante, de qué depende. Los tipos de gases es cualquier corriente de aire cargado con partículas capaces de ser sedimentadas por el ciclón. La temperatura óptima de funcionamiento de un ciclón es de entre 540 grados centígrados y 1000 grados centígrados. Los caudales típicos a los cuales los ciclones se manejan son de entre 0.5 y 12 metros cúbicos sobre segundo. Y en el caso de los multiciclones tenemos valores de caudal de hasta 50 metros cúbicos sobre segundo. Dependiendo del tipo de ciclón que se utilice y el tipo de partícula al cual es sometido, podemos tener una eficiencia dentro del 10% y el 90%. El fundamento de operación, como pueden observar en la imagen, básicamente es la entrada de este material particulado y la forma en la que el material entra, parte de este se precipita y se eleva ya la corriente de aire sin el material. Bueno, consta de pequeñas partes de partículas que no puede sedimentar por completo, esto pues debido a la eficiencia. En esta tabla mostramos los tres tipos de ciclones, los cuales se había mencionado que son los convencionales, los ciclones de alta eficiencia y los ciclones de alta capacidad. Y tenemos la eficiencia de remoción en porcentaje. En esta tabla podemos observar las diferentes familias de ciclones, que son las convencionales,
los ciclones de alta eficiencia y por último tenemos a los de alta capacidad. Y del otro lado tenemos a diferente tipo de partículas que son las PST o partículas suspendidas totales, las PM10 y las PM2.5. Los ciclones de alta eficiencia están diseñados para alcanzar una mayor remoción de las partículas pequeñas que los ciclones convencionales. Por otra parte, los ciclones de alta eficiencia pueden remover partículas de 5 nanómetros con eficiencias de hasta del 90%, pudiendo alcanzar mayores eficiencias con partículas más grandes. Los ciclones de alta eficiencia tienen mayores caídas de presión, lo cual requiere de costos aún más de energía para remover el gas sucio a través del ciclón. Por lo general, el diseño del ciclón está determinado por una limitación específica de caída de presión, en lugar de cumplir con alguna eficiencia de control especificada. Los ciclones de alta capacidad están garantizados solamente para remover partículas mayores a 20 nanómetros, aunque por cierto grado ocurra la colección de partículas más pequeñas. Se ha reportado que los multiciclones han alcanzado eficiencias a recolección de 80 hasta 95% en partículas de 5 nanómetros. Ahora pasamos a las ventajas y desventajas de los ciclones. Del lado izquierdo pueden observar un ciclón hecho de manera artesanal, se podría decir. Esto pueden observar los dos orificios que tienen, el del costado y el de arriba. Esto para la entrada del aire y posteriormente el de arriba para la salida del material ya limpio de dichas partículas. Empezando por desventajas, tenemos que los ciclones presentan un bajo costo del capital, pocos requerimientos de mantenimiento y bajos costos de operación. Caída de presión relativamente baja comparada con la cantidad de partículas removidas. Las limitantes de temperatura y presión únicamente de los materiales de construcción. Podemos tomar como ejemplo este ciclón hecho de madera. Como es de una madera y un material que no soporta presiones y temperaturas muy elevadas, se deberá buscar una corriente adecuada. Desventajas: eficiencias de recolección de partículas suspendidas totales relativamente bajas, particularmente para partículas menores a de 10 micrómetros. No se pueden manejar materiales pegajosos o aglomerantes. Genera lodos y por último las unidades de alta eficiencia pueden tener altas caídas de presión. Procesos en los cuales son utilizados los ciclones son dentro de las operaciones de secado por aspersión en las industrias químicas y de alimentos, además de las operaciones de trituración, molienda y calcinación en las industrias químicas y de minerales, para la recolección de material. Además de ser utilizado para la recolección de partículas dentro de las industrias para reducir su contaminación en el aire. Igual se pueden utilizar como prelimpiador para cualquier tipo de maquinaria. Por último tenemos la bibliografía que utilizamos para la presentación.